Muchas gracias, Alonso, por esa presentación. Voy a tratar de ser conciso, no queremos aburrirlos demasiado, especialmente por lo avanzado de la hora, y este Alonso me va regulando con el tiempo. Esperemos que sea bastante provechosa la discusión. Vamos a cambiar un poquito el tema, digamos, voy a cambiarles ya tal vez hemos hablado bastante del tema del RIE y demás, entonces vamos a cambiar un poquito el tema. ¿Y de qué me gustaría hablarles hoy? Hoy vamos a hablar de contratación administrativa, concretamente la excepción para contratación entre entes de derecho público. ¿A qué nos referimos? A que por vía legal existe una excepción para que los entes públicos puedan contratar directamente entre sí y de esa forma evitar los procedimientos normales de la contratación ordinaria, que yo apuesto que posiblemente para los extranjeros, muy posiblemente en sus países, existe una opción semejante, una excepción semejante para que los entes públicos puedan contratar directamente. Lo que queremos explorar un poquito hoy es cuándo esa excepción se ve abusada, ¿verdad? Y cuáles límites deberían plantearse a esa contratación, especialmente en ciertos servicios que tal vez antes no estaban abiertos a la competencia, pero que ya hoy, poco a poco, se van abriendo a la competencia. Más adelante, por ejemplo, Rubén nos va a hablar de energía, y Rubén es un experto en energía. Entonces, parte de los temas es cuándo la contratación administrativa se puede dar vía excepción, incluso en servicios que ya o están abiertos o posiblemente van a ser abiertos en algún momento. Casos concretos, seguros, telecomunicaciones y demás que se han venido abriendo. Lo primero, bueno, fundamento legal. ¿Cuál es el fundamento legal de esto? Artículo 2 de la ley 7494, que es nuestra ley de contratación administrativa. Esa ley tiene 8 excepciones. La primera excepción, bueno, la excepción C, que es la que vamos a comentar, dice expresamente, se excluye los procedimientos de contratación de los concursos establecidos en la ley. C, la actividad contractual desarrollada entre entes de derecho público. Esa es el fundamento legal del tema que vamos a hablar hoy. Y ese artículo viene a ser desarrollado en el artículo 130 del reglamento a la ley de contratación administrativa. Ese artículo 130, esta formulación que tenemos acá es la formulación original. Esa formulación original es la de septiembre del 2006. Esa formulación después fue movida, ¿por qué? Porque se introdujeron ciertos artículos, 8 artículos concretamente, al reglamento de la ley. Actualmente es el artículo 138. Sin embargo, esta primera filmina que les traemos hoy es la redacción original del artículo. ¿Y qué decía originalmente el artículo? Decía, los sujetos de derecho público podrán celebrar entre sí contrataciones sin sujeción a los procedimientos de contratación, siempre y cuando la actividad desplegada por cada uno se encuentre habilitada dentro de sus respectivas competencias. Hacemos énfasis en el tema de competencias y ahorita vamos a manifestar por qué. Les comento que vamos a analizar dos casos. En Costa Rica, desgraciadamente, bueno, no sé si para bien o para mal, hemos tenido muchísimos casos de contratación directa. Hay muchísimos casos en donde no se usa el procedimiento regular de contratación administrativa, sino que se hace vía excepción. Y aquí es parte de la problemática, y eso se refiere al título de la discusión. ¿De qué se trata? De que cuando la excepción cruza los límites, cuando la excepción se convierte en la regla. Y no perdamos de vista, es una excepción. Vamos a analizar dos casos que se han dado en los últimos 2-3 años. Un caso tiene que ver con un proyecto que se llama Factura Electrónica, que es un proyecto que Costa Rica, el Ministerio de Hacienda está implementando hoy. Y el otro caso que les vamos a comentar es un tema relacionado con algo que se llama trazabilidad fiscal. Voy a explicarles un poquito el contexto de cada caso y después vamos a analizar cómo encaja, o si es que no encaja, dentro de esa excepción legal. Entonces, primer caso, factura electrónica, entidad licitante del Ministerio de Hacienda. Es un proyecto que está llevando a cabo, es un proyecto en desarrollo, lo está llevando a cabo actualmente el Ministerio de Hacienda. ¿Cuál es el objeto? Equipos y servicios para el desarrollo, implementación y operación del sistema de facturación electrónica. En este caso concreto, el Ministerio de Hacienda, vía excepción, lo que hizo fue invitar a 2 compañías. ¿Cuáles 2 compañías? RAXA, que se llama Radiográfica Costarricense, especialmente para los extranjeros, es una compañía que se dedicó originalmente a prestar servicios de telecomunicaciones, y ese es su énfasis, servicios de telecomunicaciones. Y la otra empresa invitada es la ESPH. ¿Qué es la ESPH? Empresa de Servicios Públicos de Heredia. Una empresa que fundamentalmente, originalmente, ¿verdad?, se dedicaba a prestar ciertos servicios públicos, como lo son la electricidad y acueductos y demás, en una provincia del Valle Central que se llama Heredia.
¿Qué pasó? Bueno, ambas compañías son entes de derecho público y esa fue la razón por la cual fueron invitadas. El Ministerio de Hacienda invitó a las dos, le llegaron, las dos presentaron oferta. ¿Qué sucedió? Una primera oferta de la ESPH fue por 8.5 millones de dólares y la otra oferta de Raxa fue por 27 millones de dólares. Yo no sé ustedes, pero si yo fuera una entidad, si yo fuera el Ministerio de Hacienda y me llegan dos ofertas con unas sumas tan diferentes, yo hubiera dicho, un momento, aquí algo anda mal. Aquí alguien no entendió el cartel, ¿cierto? O eso está demasiado barato, o eso está demasiado caro, o alguien de las dos no entendió, o ninguna de las dos entendió el cartel, ¿cierto? Aquí algo anda mal. ¿Por qué? Porque la oferta de Raxa es 3 veces, 3 por 8, 24, más de 3 veces la oferta de la SPH, ¿cierto? Entonces la administración desde ahí debió haber dicho, no, un momento, vamos despacio, ¿verdad? Vamos despacio, porque aquí alguien no entendió el cartel o no es claro cuál es el objeto. Y más aún, a uno se pregunta, ¿qué tiene que ver la SPH, que dijimos que es una empresa de servicios públicos, y radiográfica con un tema de facturación electrónica? Y uno dice, ¿qué es? ¿Que Costa Rica es el primer país del mundo en instalar un proyecto de facturación electrónica? No sé ustedes, yo creo que no. Y yo creo que en estos casos es mejor invitar posiblemente a empresas extranjeras, ¿verdad?, que hayan desarrollado el mismo proyecto en otro montón de lugares del mundo, ¿cierto? Bueno, ¿cuál fue el resultado? Evidentemente se lo adjudicamos a SPH porque, ¿verdad?, la diferencia es sustancial. Competencia legal. Competencia legal de la SPH y competencia legal de Raxa. Solamente como aclaración, ambas empresas están organizadas para efectos mercantiles como una sociedad mercantil en el fondo, ¿verdad? Raxa, por ejemplo, es una sociedad anónima. Entonces uno tiene que entender cuál es el objeto legal, cuál es la competencia legal que en el fondo, si se quiere, equivale al objeto social de la compañía, ¿cierto? Entonces la competencia de la SPH dice, entre otras cosas, artículo 6 de la ley 7789, solucionar los requerimientos de energía eléctrica, alumbrado público, agua potable, alcantarillado pluvial y sanitario. Ven lo que les decía antes, este es el objeto típico de la SPH, lo que originalmente fue la SPH, ¿cierto? Y además también se le ha agregado otros servicios públicos y servicios de telecomunicaciones, infocomunicaciones y otros servicios en convergencia. Ahora, yo entiendo que hay cierta mutación de las compañías y que evidentemente estamos en fenómenos de convergencia y que evidentemente las compañías tienen que orientarse y tratar de abarcar cada día más servicios. Bueno, eso yo me parece completamente válido. Raxa, ¿qué dice Raxa? Que justamente fue reformado, ¿verdad? Recordemos que en el año 2008, digamos, Costa Rica, a partir de 2008 se da un fenómeno de apertura de las telecomunicaciones, se dictan dos leyes, que una es la Ley General de Telecomunicaciones, la 8642, si no me falla, y la otra es la Ley 8660, que es la Ley de Fortalecimiento de las Empresas del Sector Telecomunicaciones. Esa ley dice, en su artículo 6, que la competencia legal de Raxa es generar, instalar y operar redes, prestar, adquirir y comercializar productos y servicios de electricidad, telecomunicaciones e infocomunicaciones, así como otros productos de información y otros en convergencia. Yo entiendo esto, digamos, yo entiendo cuál es la competencia y entiendo claramente cuál es la competencia de ellos. Ahora, uno dice, ¿qué tiene que ver esto con el proyecto que venimos hablando de facturación electrónica? Yo no sé. ¿Qué sucedió? Este proyecto de facturación electrónica tiene diferentes componentes. ¿Cuál fue el primer componente? El primer componente fue el desarrollo de software. Y uno dice otra vez, ¿cuál es la experiencia de la SPH para desarrollar software? Ellos son programadores. Ellos son una compañía que se dedica efectivamente a crear software. Yo no sé. ¿Qué sucedió en el primer componente? Por invitaron, valga la redundancia, a dos compañías. Una compañía se llama Flecha Roja, que ofertó $350,000, y la otra Prospectiva, por $537,000. ¿Qué sucedió? Se lo adjudicaron a Flecha Roja para que desarrollara el software. ¿Por qué? Porque es algo que naturalmente una compañía de estas no desarrolla, tiene que subcontratarlo. Ahora uno dice, ellos, vamos a ver, la ESPH saca una licitación pública o una abreviada, según correspondiera, para efectos de contratar software. No, lo hace vía excepción. ¿Por qué? Porque tienen regímenes más flexibles de contratación. Entonces uno dice, vean, ni se dio un procedimiento ordinario de contratación administrativa en la primera etapa, ni se dio en la segunda, ¿cierto? O sea, en el fondo, vía excepción, estamos saltando dos veces, ¿verdad? Estamos brincando dos portillos. Bueno, ¿qué sucedió? Como consecuentemente tenía que suceder. Camtic, que es la Cámara de las Tecnologías de Información, que agrupa a un montón de compañías especialistas en software, dice, vamos por partes, ¿verdad? Vamos por partes, señores. Interpuso una denuncia ante la Contraloría
La Contraloría es nuestro ente fiscalizador, es el fiscalizador de las administraciones públicas y es el máximo ente en materia de contratación administrativa. Interpuso una denuncia ante la Contraloría y ante la COPROCON. La COPROCON es la Comisión para Promover la Competencia, que es nuestra autoridad de competencia, ¿verdad? Entonces, ¿y qué fue lo que dijo CAMTIC? ¿Qué fue lo que dijo esta Cámara? Que evidentemente uno entiende que CAMTIC son los expertos en la materia, ¿verdad? Tienen cierto nivel de legitimación para decir lo que están diciendo. Dijeron, vean señores, vamos por partes. Número 1, el costo real de ese proyecto por el cual usted va a pagar 8.5 millones en el mejor de los casos, ¿verdad? Porque han tomado la oferta de Raxa de 27 millones, ese proyecto no cuesta más de 3 millones, no cuesta más de 3. Yo ya he hecho los cálculos, ya revisé los componentes de software y conectividad y no sé qué más que tiene, no cuesta más de 3 millones, señores. Eso es uno. También les dijo a la COPROCON, el Estado está cayendo en una práctica monopolística relativa, que está definida en la ley 7472, que es nuestra ley de competencia, concretamente en artículos 11 y siguientes. Esa fue la denuncia de CAMTIC. También dijo CAMTIC, el Estado está excluyendo la competencia de las empresas privadas a través de estos mecanismos de excepción. Y por supuesto, dijo CAMTIC, el Estado está abusando de la contratación vía excepción. Ese es el primer caso. Vamos a analizar otro caso también. El segundo caso tiene que ver con un proyecto de trazabilidad fiscal de cigarrillos. ¿Qué significa trazabilidad fiscal? Pues resulta que en este caso el Ministerio de Salud quiere poner como ciertas estampillas a las cajetillas de cigarrillos. No sé si ustedes recuerdan, hace 20 años los cigarrillos tenían unas estampillas y también los licores. Y sin esta estampilla no se puede comercializar, porque esa estampilla es como para rastrearlo, ¿verdad? Para darle trazabilidad y además significa que ha pagado un impuesto. Pues ese sistema de estampillas es un sistema completamente desfasado, descontinuado, y ya hoy en el mercado existen opciones bastante mejores. Yo sé que a nivel, creo que Argentina por ahí todavía tiene, ¿verdad? Por ahí tiene cierto nivel de estampillas, eso está completamente desfasado, son completamente falsificables y además los cigarrillos que vayan a entrar de contrabando no tienen ni hoy ni los pictogramas que son las advertencias sanitarias, mucho menos van a tener, ¿verdad? Mucho menos van a tener estampilla. Y si alguien de contrabando se molesta en poner estampilla, va a hacer una fotocopia y se la va a poner a 1 millón de cajetillas diferentes. Bueno, pues el Ministerio de Salud nuestro quiere, efectivamente, todavía tiene la idea de implementar un sistema de trazabilidad fiscal. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, el objeto en este caso de esta nueva contratación es Servicio de Desarrollo de Sistema de Información, Proyecto Trazabilidad Fiscal de la Ley 9028. Nuestra Ley 9028 es la Ley de Control del Tabaco, que es una ley bastante estricta, es una ley del año 2012, creo. En este caso, igualmente, vía excepción, únicamente se le invitó a Raxa, nada más. Solamente a Raxa, no se invitó a nadie más. Y se le dijo a Raxa, vean, este es el objeto social que queremos, ¿verdad? El presupuesto son 460 millones de colones, que vienen siendo 5 por 8, 800 mil dólares, menos de $1 millón, digamos que 800 mil dólares. Y en ese caso concreto, ya Raxa tenía pactada una alianza estratégica con una empresa suiza para proveer el servicio. ¿Por qué? Porque Raxa no lo puede hacer, Raxa no sabe. Raxa, que es una empresa de telecomunicaciones que hablábamos antes, no sabe. ¿Qué va a saber Raxa de un sistema de trazabilidad fiscal? No saben. Por supuesto que no saben. Entonces, Raxa, que tiene un régimen flexible de contratación en virtud de la ley de fortalecimiento que hablábamos antes, ya Raxa había preseleccionado y había, no sé si preseleccionado, había sencillamente firmado una alianza estratégica con una empresa previamente, una empresa suiza que efectivamente tiene cierto nivel de experiencia en este tipo de soluciones, y entonces es como un paso, ¿verdad? Es como brincárselo, ¿verdad? Es como dar dos pasitos y brincarse la ley. Entonces uno dice, ¿por qué el Ministerio de Salud no va y contrata a esa compañía? ¿O por qué no va y saca una licitación pública o abreviada, o sea, un procedimiento abierto y que participe quien tenga que participar? O sea, ¿por qué usamos la excepción para brincarnos, ¿verdad? El procedimiento, si al fin y al cabo el fin de la contratación administrativa es seleccionar al mejor oferente. ¿Qué pasó en este caso? Digamos que no se judicializó, pero sí hubo cierta controversia. ¿Qué pasó? Hay una compañía que se llama GS1, es una organización internacional, en Costa Rica también existe una asociación. Esta gente tiene que ver mucho con los sistemas de trazabilidad, por ejemplo, sistemas de código de barras y otros como el QR, ¿verdad? El que uno escanea con el celular, y otros sistemas mejores todavía de trazabilidad. Como les decía, esta cuestión de estampillas, eso está completamente desfasado desde hace 20, 30 años, ¿verdad? Y los países que tienen estampillas están viendo a ver cómo se salen de ahí.
Entonces llegó GC1, les presentó una nota al ministro de Salud y le dijo: vean, señores, ese cartel de ustedes tiene un montón de inconsistencias y la tecnología que ustedes están tratando de implementar, eso ya no funciona y está desfasado completamente. Evidentemente, otras organizaciones como UCAEP es nuestra unión de cámaras, y la Cámara de Industrias manifestaron su oposición, y la ministra, no sé, ¿verdad? Pero la ministra dijo, porque en ese momento salió un decreto ejecutivo, que fue el decreto ejecutivo 40.540, que fue el que tiene que ver con el tema de contingencia fiscal. Entonces la ministra dijo: mira, yo he llegado a la conclusión de que en este momento no es ni conveniente ni oportuno que la institución realice tan elevada erogación por un servicio que no considera actualmente como prioritario, y lo archivó. En ese momento lo archivó. Yo creo que ya es como la cuarta, quinta vez que efectivamente el procedimiento se archivó. Digamos, ya han habido varias intentonas del Ministerio de Salud de llevar a cabo esta contratación y siempre se termina archivando por una u otra razón. Raxa, ¿verdad?, que era la empresa que iba a ser seleccionada, ¿verdad?, porque eso se publicó. Nosotros tenemos un portal en línea que se llama SICOP Inmerlink, que es un sistema de compras en línea. Esto se publicó y esto en el fondo iba a ser adjudicado hasta que la ministra revisó, escuchó la posición de ciertas cámaras especialmente y dijo: no, esto no va en la forma en que va, y al menos, bueno, no sé si usó ese argumento, o el argumento de la contingencia fiscal, y decidió archivarlo. Raxa presentó recurso de apelación, ¿verdad?, por la declaratoria de desierto. La Contraloría dijo: eso no tiene apelación, porque es una contratación directa, por cierto. Únicamente tiene apelación la contratación de la licitación pública y la abreviada. La directa no tiene apelación. Aún así entró a conocer el asunto de la Contraloría y dijo: igualmente le rechazó el recurso, creo que no lleva razón. Entonces el asunto terminó ahí, afortunadamente. Entonces yo digo, no se judicializó y no pasó a más. Pero si uno ve en el fondo, es la misma intentona de brincarse los procedimientos regulares. Yo no entiendo por qué. Ahora vamos a ver un poquito de jurisprudencia administrativa de la Contraloría antes y después de cierta reforma legal que hubo hace poco, que entró a regir el 27 de octubre, hace menos de un mes, que fue una reforma al artículo de reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, el 138 actual, que es la reforma más importante que se ha dado en los últimos años al tema. Entonces, jurisprudencia administrativa previo a esta reforma del 138 reglamento, oficio 11.334. Dice la Contraloría estableció ciertas pautas para la contratación vía excepción entre entes de derecho público. ¿Y qué dijo la Contraloría? Dijo: ambos sujetos de la contratación deben contratar en el marco de sus respectivas competencias, motivo por el cual no es admisible que una entidad pública sujeta al principio de legalidad aparezca obligándose a prestaciones que escapan de su ámbito competencial. La Contraloría también dijo, en otro oficio, que es el oficio 12.831, ese oficio, es del año 2015, dice: de esta forma que cuando un sujeto público decide que para satisfacer una determinada necesidad desea contratar con otro ente público, debe analizar si efectivamente el objeto contractual refiere al ámbito competencial de este último, pues en aras de atender adecuadamente la respectiva necesidad, se busca contratar con quien reúna los respectivos requisitos técnicos de experiencia, aspecto que les corresponde verificar. Ponemos énfasis en la palabra experiencia, subrayado y con negrita. ¿Por qué? Y ahí vamos al tema. No basta con que una entidad tenga dentro de su ámbito de competencia o incluso de su objeto social, si está organizado como una sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, sino que también es necesario que ese ente sea el idóneo para el caso concreto. ¿Cómo sabemos que es el idóneo? Es que no solamente puede legalmente hacer ese objeto, sino que tiene que tener la experiencia, ¿verdad?, la experiencia y la calificación necesaria para llevar a cabo ese objeto contractual. No es simplemente que tenga la autorización legal, y volvemos al principio de legalidad, no es que tenga la autorización legal para hacerlo, es que tiene que tener la experiencia para hacerlo, tiene que ser el idóneo para hacerlo. Igualmente, la Contraloría es el mismo oficio, que es anterior a la reforma actual del artículo 138 del reglamento. Dice: finalmente debe ponderarse que la excepción es una condición especial y no la regla general. Y dice finalmente, con el objeto de adoptar la decisión que le resulte más favorable al interés público y los principios de eficiencia, eficacia y economía. A ver, yo entiendo que por un tema de agilidad, de vez en cuando
resulte conveniente que se contrate entre entes de derecho público. ¿Por qué? Porque uno no tiene que acudir al procedimiento normal de contratación y puede ser que se ahorre un montón de meses en eso. Aquí en algunos casos, en los casos de licitación pública y la abreviada, incluso se tiene recurso de apelación, va a la Contraloría que tiene N cantidad de días para resolver y todo esto en el fondo atrasa el procedimiento. Yo entiendo que en ciertas circunstancias se pueda permitir la contratación. Lo que nosotros no debemos permitir es que esa excepción legal se convierta en regla y que en el fondo el fin que es la satisfacción del interés público no sea, ¿verdad? No sea contemplado de la forma correcta o que incluso se dé algo que se denomina fraude de ley. ¿Qué es el fraude de ley? Cuando por medio de un mecanismo legalmente autorizado se consigue un fin diferente al fin perseguido por la norma. Tenemos 5 minutos, entonces voy a avanzar un poquito más rápido. Esta es la reforma que se dio este año al artículo 138 del reglamento a la ley. Esta reforma es muy importante, fue desde el 20 de agosto del 2017, fue publicado el 27 de octubre, tiene menos de un mes de vigencia y es la reforma más importante en esta materia que se ha dado desde que existe la ley y desde que existe el reglamento. ¿Qué es lo que dice esta reforma? Artículo 138, la actividad contractual desarrollada entre entes de derecho público. Dice, las entidades de derecho público podrán celebrar contrataciones entre sí sin sujeción a los procedimientos ordinarios de contratación. Y vamos a ver el inciso 2 de ese artículo que posiblemente es el más importante del tema. ¿Qué dice? 2, y eso es una pauta, es un requisito que tiene que darse para que se permita la contratación vía excepción. 2, estar acreditado en el expediente la idoneidad del sujeto público para la dotación del objeto contractual, disponiendo de un estudio de mercado que considere a los potenciales agentes públicos y privados. Es decir, aunque se dé una contratación vía excepción, usted tiene que ir a preguntarle a los privados cuánto cuesta eso. ¿Cuánto cuesta ese objeto? ¿Cuánto cuesta el objeto? Antes de poder tomar la decisión de contratar directamente vía excepción. Vamos a saltarnos un poquito por razones de tiempo y vamos a ver las conclusiones de la Contraloría. En el caso concreto, pues la Contraloría analizó el tema de facturación electrónica que les comentaba antes. Vamos a ver las conclusiones de la Contraloría y después les presentamos algunas conclusiones del tema. Conclusiones de la Contraloría. Como les comentaba, la Contraloría analizó el tema de facturación electrónica y la Contraloría llegó a estas conclusiones que a mí personalmente me cuesta entenderlas, ¿verdad? Especialmente por la reforma que tenemos. ¿Qué dice la Contraloría? 1. La utilización de la excepción prevista en el artículo 2, inciso C, de la Ley 7494 constituye una vía legal de que disponen las entidades para contratar en forma directa o con otra entidad pública. Hasta ahí perfecto, hasta ahí no tenemos ningún problema, ¿cierto? Que dentro del marco de sus competencias sea idónea para prestar el servicio. Sí, idónea, pero ¿cómo sabemos si una entidad de derecho público es idóneo si esa entidad no tiene la suficiente experiencia llevando a cabo ese mismo objeto? ¿Cómo lo sabemos? Dice que sea idónea para prestar el servicio, el objeto, bien o servicio que interesa a la otra entidad pública o contratante, tan legal como el acudir a los procedimientos de concurso. Después también dice la Contraloría, la excepción para contratar en forma directa entre entes de derecho público está concebida en atención a las cualidades subjetivas de ambas partes. Sí, yo lo entiendo, o sea, la excepción consiste en que ambos entes, digamos que la entidad contratante y que la contratada, la adjudicataria, sean entidades de derecho público. Claro que hay un análisis subjetivo, ¿verdad? Eso es lo que justifica, pero es que no se agota ahí. Pero es que no se agota en eso. O sea, no basta con que sea un ente de derecho público, no basta con que esté facultada legalmente para hacerlo, es que es necesario hacer el análisis de si ese ente de derecho público es el idóneo. Y eso involucra analizar experiencias en casos semejantes, iguales o semejantes. Y algunas conclusiones nuestras, ya para terminar, son las siguientes. Competencia legal e idoneidad no son lo mismo. Son temas completamente diferentes. Y desgraciadamente en este oficio que les comentamos de la Contraloría, que es incluso posterior a la reforma del 138, creemos que la Contraloría se limitó y se quedó únicamente en el ámbito de competencia. Y no fue más allá
a decir, no señores, usted podrá tener la competencia legal, pero usted no tiene la experiencia para llevar a cabo esto. Acredíteme que usted ha llevado N cantidad de procedimientos iguales, concretamente el caso de facturación electrónica, porque es la única forma en la cual yo sé que usted tiene la experiencia para llevar a cabo el objeto que necesita el Ministerio de Hacienda. Otra conclusión que tenemos es, en los casos expuestos, no parece comprobarse la idoneidad del sujeto de derecho público seleccionado. Hay muchos análisis, hay muchos oficios, son expedientes realmente grandes, pero no echamos de menos nosotros realmente un análisis de que esa persona sea el idóneo para llevar a cabo el objeto. El abuso de la excepción del artículo 2, inciso C de la Ley de Contratación Administrativa, podría constituir fraude de ley. Antes lo mencionamos. ¿Qué es un fraude de ley? Es que existe un acto realizado al amparo del texto de una norma, pero que provoca un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario de él. Antes hablábamos de los dos saltos, ¿verdad? De que el Ministerio de Hacienda le contrata directamente a una entidad de derecho público y esa va, porque tiene un régimen más flexible de contratación y sin licitación pública ni abreviada, va y contrata directamente a un privado. Ahí se está dando una especie de portillo. Ahí se podría dar lo que uno podría considerar un fraude de ley. La reciente reforma del artículo 138 del reglamento es un paso en la dirección correcta. Ciertamente creemos que esa reforma es importante, que esta reforma ha venido a poner límites, especialmente porque en esta administración, aquí en nuestro país, se ha cuestionado un poco el uso de esta contratación vía excepción. Pues se ha cuestionado bastante. Entonces, ciertamente el hecho de que sea la reforma y de que se pongan límites es un paso necesario y correcto. Y finalmente, en ciertos servicios abiertos a la competencia, como mencionamos antes, como los casos de telecomunicaciones y seguros y demás, tiene aún menos sentido el uso de la contratación vía excepción. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, pensemos que el Ministerio de Salud o cualquier otro ministerio necesita servicios de telefonía, lo podría contratar directamente con el ICE. Podría contratar telefonía, internet y no sé qué, directamente con el ICE, que es el operador público. Pero si el ICE ya sabe, si el Ministerio ya sabe que es un servicio abierto a la competencia y que además tenemos a Claro y a Tigo y demás y Movistar, ¿por qué va a hacer uso de la excepción si al fin y al cabo lo correcto es validar todas las empresas, incluyendo empresas privadas, y a partir de ahí tomar la decisión de con quién contratar? El mensaje en el fondo es, la administración no puede abusar de esta figura y la administración no tiene por qué temerle al uso de la contratación administrativa y los procedimientos ordinarios, porque al fin y al cabo aquí se trata de satisfacer una necesidad pública y además de encontrar al oferente idóneo para el caso concreto. Muchas gracias.